Tenemos, para terminar el tema, vamos a hablar sobre el ciclo de la violencia, la atención, de ahí nos vamos a la atención, a la etapa de contención, de ahí la etapa de la violencia explícita, de ahí caemos en la etapa de remordimiento, y va a haber una justificación de culpa y minimización de las acciones. Vamos a empezar con las promesas, de ahí vamos a negar las dificultades y el propósito de cambiar, entramos a la etapa de la reconciliación y empieza de nuevo esta acumulación de tensión. Bueno, rápidamente vamos a mencionar este programa de acción específico de prevención y atención a la violencia familiar de género. Esta fue del 2013 al 2018, en la cual tiene dos principales objetivos, que era el reducir los daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y el promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y cada objetivo pues tiene sus estrategias, ¿no? Que es fomentar la detección en los centros de salud, reforzar la atención esencial a la salud y contribuir a la atención a las mujeres y violencia, promover. Esto es interesante porque creo que, bueno, estuve leyendo específicamente el programa de atención del Estado de Yucatán, donde mencionaba que se dividía en tres partes. Principalmente, la primera era que empezaban a hablar sobre lo manejan como igualdad y equidad de género, y con el objetivo de prevenir a la mujer. Bueno, les comentaba, estaba dividido en tres. La violencia en el noviazgo, que es donde empiezan las pláticas a las escuelas sobre qué es, cómo identificarlo, y detenerlo. De ahí se dirigía a lo que es el grupo de adolescentes con el propósito de crear conciencia y volver a conceptualizar muchas cosas que a mejor en casa las jóvenes lo tomaban como normal, que no es normal. Entonces, la violencia que la normalizamos es lo que comentábamos ayer. Entonces, de esta forma, llegamos a la siguiente etapa, que ya es la prevención y detección de violencia a la mujer, donde ya que saben identificarlo ellas mismas, de esta forma, si llegan a sufrir violencia, van y buscan ayuda, ya que una de las circunstancias por las cuales esto se repite es porque la mujer, al estar aislada de la comunidad y de todo lo que, de todo en sí, cree que como vive es normal. Entonces, otro punto importante de esto es que se le da también atención al hombre. El objetivo es llegar a mujeres y a hombres. A los hombres les da, pues ahora sí que es quien lo busca, como habíamos mencionado, los hombres que vienen de un hogar con violencia tienden a ser perpetradores de violencia. Entonces, ellos toman otro tipo de talleres para no volver a hacer el mismo ciclo de violencia. Esto mencionaba que son 15 sesiones con el psicólogo para estabilizar el grado de violencia y el tipo de violencia que había en la mujer, y al menos 30 sesiones para que ella pueda empezar a volver a la vida, a su vida normal. Bueno, tenemos el modelo operativo de la prevención de la atención de la violencia familiar y sexual. Y tenemos los aspectos fundamentales, que va a ser la intervención coordinada. El sector salud va a representar un espacio de oportunidad, ya que aquí es donde van a llegar muchas de las mujeres a pedir ayuda, pero como les había comentado antes, el 70% de estas mujeres no dicen nada y esperan a que el médico pregunte acerca del abuso que están sufriendo. El modelo prevé 4 áreas de prevención básica, que es la prevención, la detección, la atención y la rehabilitación. Y en los servicios médicos vamos a tener lo que es la identificación de la situación especializada, la evaluación del riesgo y plan de seguridad e información legal, atención esencial y especializada,
la referencia y contrarreferencia y el seguimiento de esto. Bueno, aquí en la promoción de la salud vamos a tener que esta base en la norma 0, en la norma 46 para establecer la promoción de la salud como una estrategia fundamental para proteger y mejorar la salud de la población. Vamos a tener las responsabilidades legales del personal de la salud en el marco de la atención de la violencia. El modelo operativo, pues como les había mencionado, los ejes fundamentales que da la atención, la prevención y la rehabilitación. En atención, pues vamos a tener la detección, la orientación, la evaluación de riesgo, la información legal, y dentro de la atención médica esencial especializada, vamos a nosotros tener ahí principal atención en lo que son las lesiones, la atención de la sintomatología asociada a la violencia, la anticoncepción de emergencia, la prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual, la prevención y atención de VIH y SIDA, aborto médico y atención prenatal, embarazos y la evidencia legal. Y en la prevención, pues la promoción y la difusión de los servicios de salud y coordinación interinstitucional. Y ya al final la rehabilitación y el seguimiento de este. Bueno, aquí vamos a recordar que el médico tiene bases legales para actuar. Entonces, y también, bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero hay criterios sobre cómo actuar y hasta dónde podemos llegar, porque menciona muchas veces que el médico, por no meterse en problemas, sobre todo legales, porque ya la violencia interfamiliar entra se sigue por un proceso penal, ya que está muy arraigada con lo del feminicidio. Entonces, vamos a tener lo que es la atención médica de la violencia familiar o sexual, con base a lo que les había dicho la norma 046 SA 2-2005. Bueno, aquí tenemos un algoritmo sobre lo que había mencionado anteriormente, la detección, los servicios médicos, la consejería y las referencias. Bueno, digamos esta parte de las responsabilidades legales del personal de la salud en el marco de la atención de la violencia. Mencionan que tenemos que dar servicios de salud bajo un criterio de oportunidad, honestidad, calidez de la atención, dignidad y confidencialidad, es decir, oportunidad, que se le debe dar la atención médica a quien nos solicite y si nosotros identificamos violencia, dar esa atención y no omitirla. La honestidad, bueno, la calidez de la atención, la dignidad, que muchas veces mencionan que los médicos importante, ya que menciona y diga. Sin embargo, aquí, bueno, doctora, yo así que no tengo el manual. Sin embargo, dice que nosotros como médicos estamos obligados a denunciarlo al municipio, a las autoridades. Y pero ahí cómo funciona. A ver, tenemos el paciente tiene el derecho a la confidencialidad. No vamos a hacer público su caso. Pero nosotros tenemos, se los mencioné hace ratito, sí, nosotros tenemos la obligación de identificar violencia y de llenar el formato para que se vaya al Ministerio Público y el Ministerio Público haga la investigación pertinente. Les decía que en cada institución hay un formato de violencia y se llena y el trabajo social se encarga de hacer todos los trámites. Y si no, en tu consultorio particular tú tienes que hacer el trámite, ¿sí? Pero sí tienes que, te digo que tienes que dar parte a las autoridades porque pues si no esa mujer que fue violentada o niño o adulto mayor, que son los grupos más vulnerables, a la próxima pues ya a lo mejor ya ni llega a tu consultorio o a tu hospital, ¿sí? Sino pues los matan y estamos viendo las cifras tan altas de feminicidios que habría que
analizarlas también si realmente son feminicidios o no, pero ahorita les decía, ahorita hubo una ola de violencia intrafamiliar, abusos de niños, violaciones de niños por sus propios padres o familiares, las mismas mujeres dentro de casa, entonces se debió haber hecho algo para prevenir. Y una vez que el médico lo detecta, pues tenemos que dar parte a las autoridades. Es nuestra obligación. Y sí, lo marca, como dices tú, lo marca. Y tenemos que llenar esos formatos y que el Ministerio Público se haga caso del cargo de la investigación. Claro que te van a venir a llegar y a requerir expediente para ver cómo llegó la paciente, etcétera, y comprobarlo. Entonces, como es un problema legal, nadie quiere meterse en eso, pues nadie denuncia, pero pues entonces nos volvemos cómplices, ¿sí? Y hay muchas causas por las cuales los médicos sí podrían ser demandados y hay otras por las que no, pero pues como la población no lo sabe, pues entonces seguimos igual, ¿no? Pero sí tenemos que denunciarlo. Ok, doctora. Muchas gracias. Bueno, solo para recapitular, los servicios que vamos a ofrecer van a ser la atención de emergencia, la anticoncepción de emergencia, la profilaxis para lo que es el VIH-Sida, la atención para mujeres con requerimientos del aborto médico bajo el contexto legal. Aunque, bueno, estaba en un curso de aborto legal y ahorita en los estados que ya es legal, que es México, Oaxaca y Veracruz, tengo entendido que la mujer entra y dice que hay un aborto y se tiene que realizar el aborto. Ya no entramos a eso del seguidores de conciencia. Bueno, ya los médicos ya no podemos entrar a eso porque si no empezamos con un problema legal hacia nosotros por no querer hacerlo. Bueno, entonces también tenemos la consejería médica y registrar los casos de violencia. Bueno, aquí tenemos las recomendaciones para el registro de la información, que va a ser dimensionar el problema, ver en qué espacios está ocurriendo, las causas ya sean directas o estructurales, las consecuencias que no son físicas, ya que como ya habíamos hablado de consecuencias crónicas, psicológicas, físicas, económicas, las secuelas de las respuestas dadas por el sector salud y en el de procuración de justicia y registrar las características de los agresores, identificarlas. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es alimentación. No sé si alguien quiera comentar algo o tenga alguna duda. No, ya pasamos. Ok, bueno, continuamos con alimentación. Vamos a tener una alimentación correcta para la mujer, en el cual nos vamos a ver con el plato del bien comer y vamos a tener que proporcionar lo que son los grupos alimenticios, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas y minerales. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Porque no sé si tu voz es muy débil. Y también irle dando énfasis a lo que vas diciendo porque te estacionas en un plano. Y como estás hablando de violencia, hasta me imagino que eres una mujer violentada porque hablas muy despacito, como con miedo, ¿sí? Vele dando énfasis a tu voz, por favor. Ok, doctora, sí, es que yo hablo muy bajito, la verdad. Y de hecho estoy hablando fuerte. Ok, no, pero pues tienes que cambiarlo. Imagínate que al paciente le estás hablando así. Dices, ay, esta doctora como que no está segura de lo que está diciendo. Tampoco le vamos a gritar, ¿verdad? Pero así un tono. Adelante. Ok, doctora. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. Vamos a tener los nutrimentos específicos para la mujer, en el cual la Secretaría de Salud nos da unas tablas de equivalencia de los grupos de alimentos y los ejemplos de las equivalencias por raciones, en las cuales tenemos verduras, frutas, cereales, leguminosas, leches y alimentos de origen animal. Y vemos del otro lado las equivalencias por raciones. También es importante para la mujer vitaminas y minerales como son el calcio, el ácido fólico, el hierro y la vitamina C.
y tenemos una lista de cuáles son los alimentos donde vamos a tenerlos principalmente. Bueno, vamos a tener las recomendaciones, que va a ser pues realizar 3 comidas completas en horarios regulares, incluir al menos un alimento de cada grupo en cada una de las comidas principales y cuidar lo que es las porciones. Consumir alimentos naturales, las verduras y frutas de temporada y evitar los alimentos industrializados, preferir lo que es las carnes blancas, la leche y el yogur descremados y quesos bajos en grasa, como lo que es el queso panela, el requesón y el cottage. Evitar el consumo de azúcar, miel, piloncillos, refrescos, jugos, néctares, mermeladas, galletas, pan dulce, postres dulces o chantilly. Disminuir el consumo de alimentos con alto contenido de grasas, como son las cremas, la mayonesa, la margarina, mantequilla, manteca, tocino, aderezos, frituras, empanizados, capeados. Evitar agregar sal a los alimentos. Evitar gran cantidad de sal en los alimentos, así como el consumo de bebidas saladas, como la cecina, los embutidos, agua mineral, bebidas hidratantes y energizantes, lo que es la salsa inglesa, los consomés. Evitar el consumo de la comida rápida y beber de 6 a 8 vasos de agua al día y realizar al menos 30 minutos de ejercicios, de actividad física diaria. Bueno, vamos a tener que en cierta edad vamos a requerir más vitaminas. Por ejemplo, de los 20 a los 30 años vamos a tener que la alimentación de la mujer debe ser equilibrada y debe ingerir frutas, complejos B, ácido fólico, calcio y proteínas. Pero realmente si tienen una alimentación balanceada, como habíamos visto, en los alimentos con mayor cantidad de calcio y no necesitan algún tipo de suplementación. Principalmente antioxidantes y vitaminas C y B, y a partir de los 50 años lo que es calcio, soya y alimentos de origen vegetal. Bueno, para la detección y control del sobrepeso y la obesidad, vamos a tener que la manera más saludable y más fácil de prevenir y controlar el sobrepeso va a ser una alimentación correcta y realizar actividad física de al menos 30 minutos al día. Y esto lo vamos a determinar con el índice de masa corporal, que como ya conocemos es el peso sobre la estatura en metros. Es importante que acuda la mujer a su unidad de medicina familiar para evaluar el peso corporal y la estatura una vez al año, para vigilar de esta forma su alimentación. Bueno, para medir el peso, hay que, perdón. A ver, nada más explícanos, ya no lo vayas leyendo, por favor, nada más explica. Bueno, pues es el uso correcto de la báscula, ¿no? Poner a la paciente viendo hacia nosotros, sin zapatos, con la ropa más ligera que se pueda, y medirla y pesarla. Aquí menciona también esto, las puntas ligeramente separadas. Y de hecho tenemos como referencia en las cartillas de la mujer aparece el índice de masa corporal de acuerdo a su altura. Bueno, aquí tenemos la tabla del índice de masa corporal, donde vamos a observar que a partir de 25 ya hay un sobrepeso y del 30 al 40 ya es obesidad en diferentes grados. Bueno, es una estadística de una población en específico que lo hizo la Secretaría de Salud de Aguascalientes, ya que dependiendo de la complexión, muchas veces caemos en que
en que estamos de bajo peso o alto peso. Sin embargo, la complexión tiene que ver, en la cual, bueno, aquí vemos cómo sacar la complexión, que con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Fíjate, si los dedos del índice y pulgar se encima. Esto lo recomienda, son parámetros de la Secretaría de Salud de Aguascalientes. Bueno, aquí también vamos a tener una valoración sobre la obesidad y el sobrepeso mediante medir correctamente la cintura, en la cual vamos a tener principalmente 6 pasos. Pararse derecha, descubrirse la cintura, colocar los brazos al costado del cuerpo y poner la cinta métrica en el punto entre la última costilla y el borde superior del hueso de la cadera sin presionar. Respirar profundamente y sacar el aire tomando la medida en centímetros. Y en la mujer tenemos que si la medida es de 80 centímetros o menos, está en un rango normal. Y pues se sugiere pues mantener una alimentación adecuada y realizar su actividad física, como habíamos mencionado, de 30 minutos al día. Sin embargo, si el resultado es mayor de 80 centímetros, el riesgo de desarrollar enfermedades es elevado. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de alimentos con aporte en kilocalorías que favorecen el sobrepeso y la obesidad en la tabla izquierda. Como podemos ver, tenemos alimentos embutidos, comida rápida, pues hasta comida tradicional mexicana. Y del otro lado tenemos lo que son verduras y frutas. Y vemos la diferencia de cuántas kilocalorías maneja cada grupo, las verduras y las frutas y los alimentos ya procesados. Bueno. Que esto es elemental para bajar de peso, ¿no? Que la población conozca qué es una ración y cuántas calorías nos genera cada ración para que no nos sobrepasemos, porque pues dice, pues me comí un plato de arroz, sí, pero ¿de qué tamaño fue? Que por ejemplo el arroz media taza normal, ¿verdad? También es una ración, o el plátano, ¿no? Medio plátano es una ración, entonces eso es lo que tenemos que enseñarle a la población. Continuamos, por favor. Sí, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la detección de anemia. Siguiente, por favor. Bueno, la anemia es un problema de salud pública y afecta tanto a países desarrollados como subdesarrollados y tiene consecuencias severas tanto para la salud como para el desarrollo social y económico de la población. Hay una mayor prevalencia de anemia en mujeres embarazadas y niños, ya que estos se pueden encontrar en distintas condiciones, como lo es el embarazo, el inicio de su menstruación, etcétera, que ahorita vamos a mencionar un poco más a detalle. Y algunos factores de riesgo son el bajo aporte de riesgo, las pérdidas sanguíneas crónicas, la mala absorción, periodos de vida en los que hay necesidades de hierro mayores y el 50% de las anemias son por deficiencia de hierro. Siguiente, por favor. La anemia se define como una disminución de la concentración de la hemoglobina y la OMS ha establecido rangos de referencia normales dependiendo de la edad y el sexo. La hemoglobina por debajo de 12 gramos sobre el litro para las mujeres ya se considera como anemia y en el caso de los hombres tiene que ser por debajo de 13 gramos por litro, pero hay rangos específicos para el caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, que ahorita vamos a mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de las mujeres embarazadas, normalmente durante el embarazo, aparece una anemia que se debe a la hiperplasia eritroide, en donde la masa eritrocítica aumenta, sin embargo, hay un aumento desproporcionado y esto produce que el volumen plasmático disminuya y haya una hemodilución. Entonces se produce la hidremia del embarazo, que es un proceso normal, pero pues hay que tener cuidado para que no sobrepase y ya se produzca la anemia. Entonces, así es como durante el embarazo la anemia se define como una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro y
el hematocrito tiene que ser menor al 30%. Si la hemoglobina es menor a 11.5, al inicio del embarazo, las mujeres pueden recibir un tratamiento profiláctico, pues para evitar que ya haya anemia, ya que la hemodilución posterior generalmente reduce la hemoglobina hasta menos de 10 gramos sobre decilitro. El tratamiento habitualmente es de sulfato de hierro, en donde se dan 325 miligramos por vía oral una vez al día. Y en general un comprimido de 325 miligramos de sulfato ferroso por la mañana es efectivo, ya que a dosis más altas generalmente se producen efectos adversos, como estreñimiento, también puede haber un bloqueo en la absorción y esto reduce el porcentaje de hierro. Siguiente, por favor. Otra pérdida importante que produce la anemia es por la pérdida sanguínea menstrual, y esto cuando es una pérdida normal. Es por esto que cuando tengamos a pacientes que inician con su menstruación o que ya llevan un tiempo menstruando, pero nos comenten que las pérdidas sanguíneas pues son pues importantes, hay que tener cuidado. En mujeres premenopáusicas también llega a haber anemia y se dice que en el 25% de ellas hay una deficiencia de hierro debido al aumento de las pérdidas por la menstruación. Y en este caso hay que referir a las mujeres a un segundo nivel de atención. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una tabla en donde nos muestra los requerimientos de hierro. De acuerdo, enfocando en las mujeres, pues vemos que tienen una pérdida de 0.80 miligramos al día. Y debido al crecimiento son 0.50 más la menstruación 0.60. Entonces, sería una pérdida total de 1.90 y los requerimientos de hierro serían de 15 miligramos al día. En el caso de la mujer embarazada, tendríamos una pérdida de 1.50 y también necesitaríamos un requerimiento de 15 miligramos al día. Siguiente, por favor. Y bueno, para ya empezar a diagnosticar la anemia, pues tenemos que hacer una historia clínica dirigida en donde observemos cómo es su dieta, el nivel social y cultural, factores demográficos y fisiológicos, hay que hacer evaluación de los síntomas y examen físico. Hay que indagar sobre los signos y síntomas que presente la paciente y estos pueden ser cefalea, fatiga, acúfenos, disnea, palpitaciones, angina, taquicardia, calambres musculares, generalmente por la noche y palidez de tegumentos. Los signos y síntomas relacionados con la deficiencia de hierro son la disminución de la capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas, parestesias, ardor en la lengua, disfagia, pica, síndrome de piernas inquietas, glossitis, estomatitis, quielitis angular, coilinoquia, esplenomegalia leve, desaceleración de la velocidad del crecimiento, déficit de atención y pobre respuesta a estímulos sensoriales. Siguiente, por favor. En pacientes con factores de riesgo o sospecha clínica de anemia por deficiencia de hierro, tenemos que solicitar la biometría hemática completa y evaluar los siguientes datos. La hemoglobina y el hematocrito tienen que estar disminuidos y los índices eritrocitarios, tenemos, por ejemplo, el volumen corpuscular medio está disminuido. La hemoglobina corpuscular media también puede estar normal o disminuida. La amplitud de distribución eritrocitaria está aumentada, el recuento de plaquetas normales o aumentados y el recuento de leucocitos estarían normales. Siguiente, por favor.
Y acá pues tenemos un esquema que viene en la guía de práctica clínica en donde nos menciona pues paso por paso lo que tenemos que hacer, que es, tenemos un paciente con factores de riesgo, realizamos la historia y vemos si tiene datos clínicos de anemia por deficiencia de hierro. Si no tiene datos clínicos, pues ya se da de alta. Y si sí los tiene, ya es cuando pedimos los laboratorios y checamos los datos que mencionamos anteriormente. Siguiente, por favor. Y una vez que ya tengamos los laboratorios, pues vemos si tiene anemia microcítica hipocrómica con reticulocitos normales, y de acá, dependiendo si tiene o no, solicitamos perfil de hierro y ferritina sérica. Si tiene todos los criterios de deficiencia de hierro, si sí los tiene, se confirma anemia por deficiencia de hierro y ya seguiríamos con el tratamiento. En caso de que no tenga anemia microcítica hipocrómica, se envía al servicio de pediatría o medicina interna, dependiendo del paciente. Y bueno, ese sería el algoritmo. Siguiente, por favor. Después ya seguiríamos con el tratamiento y el seguimiento, y tenemos que el paciente ya fue diagnosticado con anemia por deficiencia de hierro. Iniciamos el tratamiento con sulfato ferroso y citamos a la consulta externa en un mes para ver cómo se encuentra los laboratorios, y volveríamos a evaluar la hemoglobina. Si esta ya incrementó al menos 1 gramo, pues se sigue con el mismo tratamiento y se cita hasta el mes, hasta que los índices ya sean normales. Y en caso de que no se haya incrementado al menos 1 gramo, pues tenemos que investigar si el paciente sí se apegó al tratamiento o si es por una pérdida sanguínea aguda. Y hay que detectar si fue por falta de apego o pérdida sanguínea. Tenemos que referir al segundo nivel de atención. Siguiente, por favor. Podemos hacer una revaloración del caso y referirlo al hematólogo en caso de que sea una niña o un niño, o en caso de que sean adultos, también se tiene que referir al hematólogo para que pues le dé una atención en el segundo nivel. Y bueno, en caso de que continuemos con el tratamiento, si es que este sí está funcionando, pues hay que cuidar que sea por en tiempo y cantidades adecuadas para que también se pueda absorber adecuadamente, porque puede que lo estemos dando y ya ni siquiera se esté viendo bien. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de prevención de SIDA e infecciones de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son un problema de salud pública, principalmente en países en vías de desarrollo, ya que el 85% de la población es sexualmente activa. En México, las enfermedades de transmisión sexual se sitúan entre los 5 primeros motivos de consulta en el primer nivel de atención médica y se encuentran entre las 10 primeras causas de morbilidad general en el grupo de 15 a 44 años de edad. Sí, por favor. La prevención primaria, que ya hemos mencionado en temas anteriores, incluso en el grupo de hombres, es proporcionar educación sexual y consejería en personas con actividad sexual, promoviendo la monogamia, el uso de condón y prácticas sexuales protegidas. Siguiente, por favor. En la prevención, nada más lo mencionamos, ¿sí? Y continuamos para no ser repetitivos. Aquí les puse unas observaciones. No les había puesto observaciones porque no me mandaron su trabajo. Bueno, lo mandaron, pero no abría y no abría. Lo mandaron en PDF y ya abrió. Pero ya les hice algunas observaciones. Juntar
diabetes y de hipertensión, hablar de diabetes antes, durante el embarazo, ¿sí? Para hacer el diagnóstico diferencial en cada una de ellas, en diabetes gestacional y en preeclampsia, eclampsia, así como vamos evolucionando y por qué tenemos que identificarlo para dar un tratamiento adecuado. Eso sería nada más la observación que les hice. Y de lo de diabetes, ya lo mencionaron sus compañeros en hombres, nada más lo que les faltó, por favor, para que podamos avanzar rápidamente. Adelante. Sí, No lean las diapositivas, explíquenlas, por favor. Ok, bueno, pues en la prevención secundaria ya demos una promoción del uso del condón, le explicaríamos al paciente cómo se usa o cuál es el que es más adecuado para su estilo de vida o su actividad sexual. Y de acuerdo a los recursos que tengamos en nuestro centro de salud, pues podemos otorgar información sexual o material didáctico, no sé, folletos, o a veces se dan pláticas en donde se explican todos estos temas y tenemos que educar al paciente para demostrar, como decíamos, cómo se usa cada método anticonceptivo. Pero aquí la prevención primaria es donde yo les decía que tenían que hacer un trabajo para ver la manera de cómo abordar al paciente, de cómo convencerlo de que haga esta educación a la salud y protección específica, porque si no, a veces se dan pláticas, a veces se dan folletos, sí, pero le das el folleto y lo tira a la basura, nada más te das la vuelta y lo tiro a la basura. No Sí. lo leen, o si lo leen no le entienden, etcétera. Entonces hay que buscar un mecanismo. Adelante, por favor. Sí, tiene que ser didáctico para que pues realmente lo lleven a la práctica y sea más entendible para ellos, no nada más que se quede en un papel o en un folleto o algo así. Y también hay que realizar un tamizaje en personas de factores de riesgo embarazadas. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de tuberculosis, que también es un tema que ya se habló en el grupo de hombres. Y se entiende por tuberculosis pulmonar a la enfermedad infectocontagiosa producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Y estas afectan el parénquima pulmonar con alto grado de contagiosidad, pero que sin embargo la podemos prevenir y es curable. Se calcula que el 32% de la población mundial ha tenido esta infección, pero pues dependiendo de nuestro sistema inmune es que presentemos signos y síntomas. A lo mejor algunas personas la tuvieron, pero como tenemos un buen sistema inmune, pues no se presenta. Y aproximadamente de 8 a 10 millones de los casos por año mata a 1.6 millones de personas por año y la mayoría en países en desarrollo. Siguiente, por favor. Los síntomas, signos y síntomas clínicos mayor o igual en semanas en ausencia de otra causa. Hay fiebre, pérdida de peso o falla al crecer. Y en adultos es la tos persistente, productiva en ocasiones con hemoptisis, vespertina o nocturna, sudoración nocturna, pérdida de peso, astenia y adinamia. Siguen. Las medidas preventivas en este caso serían que se recomienda que sean vacunados todos los recién nacidos o en el primer contacto con los servicios de salud antes del año de edad. Las medidas más importantes para prevenir la transmisión de nuevos casos de tuberculosis pulmonar son contar con las condiciones que permitan mantener una alta sospecha de esta enfermedad, la identificación temprana y el aislamiento de los casos de tuberculosis pulmonar activos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con cáncer de mama. Esta es una patología muy importante, sobre todo cuando se trata de mujeres, como ya sabemos. ¿Ya vimos el tratamiento de tuberculosis? Sí, ya lo habíamos visto en el grupo anterior, doctora. Ok, entonces hacen un esquemita del tratamiento acortado
estrictamente supervisado, por favor. Y vamos a quedarnos acá. Faltan ya 12 minutos, no nos va a dar tiempo a ver la prevención de cáncer. No es cáncer de mama, es prevención de cáncer de mama. Todos los temas están enfocados a la prevención. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿No? Nadie. Quería ver. ¿Qué tema sigue? Es que ya lo cerré. Al equipo, ¿qué tema sigue el lunes después de cáncer de mama? Después sigue cáncer cervicouterino, doctora. Cáncer de mama. Bueno, van a revisar cómo se realiza la autoexploración mamaria y cómo se efectúa el Papa Nicolau, que ya lo deben de saber. Eso, para el lunes, por favor. Nos vemos, que tengan buen fin de semana y vayan estudiando, por favor. Doctora, disculpe. Dime. El siguiente grupo que somos adultos mayores, ya igual le mandamos la presentación. Entonces, para que, no sé si pueda checarla y decirnos si está bien. Sí, la reviso, a ver si tengo que hacer modificaciones. Sí, doctora, pero necesitan mandármela en PowerPoint para que yo pueda ir checando diapositiva por diapositiva. Sí, creo que la subí en PowerPoint y en PDF, pero si no, ahorita checo y la mando. Gracias, doctora. Bueno, gracias, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente.